Landa. Au revoir, Shoshana. That's a bingo. En el mundo del cine existen personajes que trascienden las pantallas y se convierten en auténticos iconos. A todos se nos ocurre más de uno. Entre ellos Hans Landa, el despiadado oficial nazi interpretado magistralmente por Christoph Waltz, en la aclamada película Malditos Bastardos o Bastardos sin Gloria, dependiendo del país en el que vivas, siendo el mejor personaje que Quentin Tarantino ha creado, y teniendo en cuenta que es un maestro en esta faceta no es precisamente decir poca cosa, siendo uno de los personajes más temibles no solo de su filmografía, sino que también de la historia del cine. Y es que es a la vez un perfecto caballero gentil y cortés y un temible cazador despiadado con rasgos de psicópata, además de mezclar un retorcido sentido del deber y orgullo por su ideología nazi, algo contradictorio ya que por su egoísmo y ambición traicionará al Tercer Reich para mejorar su posición. ¿Por qué no? Su traición no es para salvarse de la futura derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero eso lo hablaremos más adelante. Todas estas características serán definidas en su presentación, en la primera escena de la película, siendo lo primero que vemos en esta a un rudo y fuerte granjero francés cortando leña en un plano cortapicado que le ensalza como un hombre duro, solo para que justo después su hija, la cual está tendiendo ropa, se asuste al escuchar llegar un convoy de la SS y avise a su padre, siendo esto lo primero que escuchamos. Una mezcla entre la Bagatela número 25 de Beethoven, seguido de una música más propia de un western de Sergio Leone, como si anunciara uno de los duelos tan característicos de este género. Cosa que en parte será así, más aún si tenemos en cuenta que el gran maestro Ennio Morricone es quien compuso esta banda sonora, el mismo que también compuso la trilogía del dólar, pero a su vez es una melodía que define sus dos facetas, la del hombre culto y refinado con la de un cazador. Aquí podemos entrever lo temible del personaje a través de la reacción del granjero, ya que este hombre rudo al que acabamos de conocer debe serenarse para posteriormente prepararse a conciencia para su encuentro. Todo esto solo para poder disimular el miedo que le procesa, mientras que avisa y pone en guardia a su familia. En este momento la película ha establecido unas expectativas y ha anunciado la llegada de un monstruo, mediante la música y la reacción del granjero, solo para que en su lugar, una vez que llegue el convoy, veamos a un perfecto caballero portando una sonrisa de oreja a oreja. Y no solo es eso, sino que se le ve mucho menos corpulento e intimidante que su par, cosa que no solo pilla por sorpresa al espectador, sino que al propio granjero, lo cual se ve cuando Hans Landa le ofrece estrechar su mano y este, al igual que nosotros, al esperarse un monstruo, está en guardia, siendo esta irónicamente la faceta más sádica de Hans Landa. Pues haciendo una analogía con el mundo animal, es un depredador el cual le gusta jugar con su presa antes de cazarla. De hecho, las palabras de Landa son más temibles cuando las dice sonriendo que cuando está serio, pero eso ya lo iremos viendo también. Y es que Hans Landa, al contrario de lo que le dice al granjero, viene sabiendo de antemano que los judíos que busca están escondidos en esa casa. Toda la entrevista no es más que una pantomima que interpreta por puro placer sádico, para recrearse, ya que Landa no solo se conforma con cazar a su presa, sino que le gusta ver su reacción antes de ser cazado y disfruta viendo su agonía, sabiéndose más listo que la persona que le tiene enfrente, pues otra de sus características es su enorme ego, que le lleva incluso a sobrevalorarse en momentos críticos, pero eso también lo vamos a ver más adelante. Y si no, fijaos que una vez que entra en su casa y el francés le presenta a toda su familia, se centra casi en exclusiva en una de sus hijas, la única de las tres que le mira con desprecio, ignorando a las otras dos que presentan una actitud mucho más sumisa, a la cual, tras halagar a la familia, le devuelve esa mirada hostil. Y esto es importante, ya que en ese cruce de miradas, Hans rompe esta pantomima por un momento, ya que le saca de quicio esta actitud de su presa, la cual no esperaba para nada. Pero volviendo con el interrogatorio, pese al saludo del coronel de las SS de antes, y que quería transmitir una apariencia de hombre cordial y agradable, podemos ver como el confundido granjero sigue temiendo a Landa, ya que pese a todo, le trata con un respeto exagerado fruto del terror, pues sabe ante quién está y su apodo, el cazador de judíos. Al punto que pese a que se encuentre en su casa, es Hans quien ejerce de anfitrión de facto, mientras que el granjero ejerce de invitado. Durante todo el interrogatorio en el interior de la casa, veremos su forma de ser meticulosa y ordenada, primero rechazando el vino que le ofrecen para mantenerse sobrio, pidiendo un vaso de leche en su defecto, detalle que ahora mismo no tiene importancia, pero que será vital ante la siguiente aparición ante Susana, o sobre todo cuando le pide hablar en inglés, alegando no ser bueno francés. Je suis au regret de vous informer que j'ai épuisé l'étendue de mon français. Continuez à ne parler si peu convenablement ne fait que me gêner. Puisque nous sommes ici chez vous, je vous demande la permission de passer à l'anglais pour le reste de la conversation. Lo cual es una mentira,
Y esto no es otro detalle cualquiera, puesto que Hans Landa habla francés como si fuera nativo. El motivo real es poder hablar en inglés para que no le entiendan los judíos que están escondidos debajo de ellos. Landa, en su juego macabro, permite al granjero que le mienta en su cara sobre el paradero de la familia judía que él busca y de la cual ya sabe dónde están. We heard the Dreyfuses had made their way into Spain. Todo esto mientras que además le mantiene sometido a este hasta tal punto que le pide permiso para fumar pipa en su propia casa. Quedaos con esto. La manera que Hans tiene de quebrar a su par es sádica. Are you aware of the job I've been ordered to carry out in France? Primero reivindicando con la anécdota su título, el cazador de judíos. Are you aware of the nickname the people of France have given me? Did they call you the Jordan? Precisely. Mostrando el enorme orgullo que procesa por su oficio I love my unofficial title, precisely because I've earned it. al reivindicar el apodo que le han puesto, sirviendo para intimidar al granjero, pues es mucho más aterrador ver a alguien reivindicar los asesinatos que ha cometido con una sonrisa de oreja a oreja que con un aspecto serio, ya que evidencia que disfruta con lo que hace. Una en la que además, de nuevo en un tono jovial, insinúa que sabe dónde están los judíos. But if one were to determine what attributes the Jews share with the beast, it would be that of the rat. I'm aware of tremendous feats human beings are capable of once they abandon dignity. I can think like a Jew. A German soldier conducts a search of a house suspected of hiding Jews. The Attic, he looks in a cellar, he looks everywhere he would hide. There's so many places it would never occur to hide. Además de mostrar que es antisemita, lo cual, si bien es algo evidente, demuestra que cuando traiciona al Tercer Reich no será por una cuestión moral. Todo esto da sus frutos y sirve para quebrar a su oponente, el cual antes de todo ha mantenido su serenidad a duras penas para poder mentirle. Pero Landa, antes de cambiar de un aspecto jovial a uno más agresivo, también pedirá permiso para fumar en pipa, sacando una mucho mayor que la que ha sacado el francés anteriormente, lo que viene básicamente a decir yo la tengo más grande que tú, autoproclamándose vencedor de este interrogatorio. Y es que este gesto intencional precede a un cambio completo de expresión, donde Landa, tras dejar de encontrar divertido este juego, torna en un rostro muy serio y le revela que sabe que están escondidos, y con otra amenaza contra su familia velada, le pide que indique la localización exacta de dónde están. Any information that makes a performance of my duty easier will not be met with punishment. Actually, quite the contrary. And that reward will be your family will cease to be harassed by the German military during the rest of our occupation. You're sheltering enemies of the state, are you not? Yes. You're sheltering them underneath your floorboards, aren't you? Yes. Talk to me the areas where they're hiding. Landa ha jugado con su presa hasta que se ha aburrido y ahora procede a acabar con la cacería, rompiendo al interrogado. Y aquí vemos el culmen del sadismo de Hans Landa, pues retorna a hablar en francés para anunciar su marcha jovialmente, para dar falsas esperanzas a la familia que está escondida en el suelo, solo para cometer una masacre justo después. Since I haven't heard any disturbance, I assume they don't speak English. Yes. It's not the French now, I don't want you to pull them a masquerade. Remercie, une chose que nous en avons terminé. Ah, mesdames, remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Nous n'irons pas vous parler plus longtemps. Donc, monsieur, les mauvaises qui tombent, je vous dis adieu. Un acto cruel que es totalmente innecesario para su propósito, pero que ejecuta porque le es placentero. Pero sobre todo, tras esta ejecución veremos la agudeza y perspicacia del coronel, pues no solamente se da cuenta de que alguien más ha quedado vivo, sino que se da cuenta de que es Shosanna, siendo capaz de identificarla mientras que está de espaldas, totalmente sucia y raptando por el suelo. Dato muy importante a tener en cuenta cuando se la vuelva a encontrar de cara, pero en su reacción ante su escape se condensa su forma de ser. Primero de todo, ya que pese a que ésta está corriendo por la ladera, este mantendrá la calma en todo momento y se dispondrá a dispararla por la espalda. Au revoir, Shoshana! Evidentemente no le ha perdonado la vida por piedad, y sí, digo perdonar, ya que por mucho que esté a una larga distancia y posiblemente hubiera fallado el tiro, bien podría ordenar su persecución al pelotón con el que ha venido. Simplemente no lo hace porque de esta manera no lo considera ni divertido ni placentero, prefiriendo esperar a otra ocasión y vaya que sí la tendrá. A partir de esta escena, todas en las que vuelva a aparecer Hans Landa, debemos observarla desde una frase que él mismo dirá cuando se entreviste con Aldo al final de la película. But in the pages of history, every once in a while, fate reaches out and extends its hand. What shall the history books read? Sus motivaciones a partir de aquí son meramente oportunistas y egoístas. Antes de la siguiente aparición, eso sí, hay que hacer un breve resumen. Shosanna no solo escapa, sino que 4 años después logra regentar un cine. Esta, al igual que Landa, tomará la mano al destino cuando se le presente la oportunidad para la venganza de una manera inesperada, ya que por pura casualidad conoce a un héroe de guerra nazi que se enamora de ella,
Qué historia tan bonita, ¿eh? En conclusión, que para seducir a esta, se le ocurre, sin saber que está ante una judía, que la mejor idea es montar un gran estreno de una película biográfica suya de pura propaganda goebbeliana en el modesto cine de Sosan. Un estreno al que irán todos los jerarcas nazis y de la SS, por lo que, para lograr cambiar el estreno, este soldado llevará a Sosan y la presentará ante todos estos jerarcas, lo cual aprovechará esta para planear su venganza. Bien, con este contexto podemos volver con Hans Landa, el cual aparece por sorpresa y para trauma de Sosan, en esa mismísima reunión para discutir con Goebbels y la cúpula nazi sobre la seguridad del estreno, de la cual será el responsable. Una aparición con una banda sonora tronadora que transmite de manera así que contundente el regreso de un gran peligro. Ah, Landa, da sind Sie ja. Manuel, voici le colonel SS Landa. Il sera chargé de l'intégrer. Au revoir, Shoshana! Y esta es posiblemente la escena más importante de la película, aunque no lo parezca en ese momento, ya que primero de todo, este identifica perfectamente a Sosan, y si no mirad su reacción nada más verla. Además de que cuando toda la mesa se levanta para marcharse, Hans Landa se lo impide para poder quedarse a hablar con ella en solitario. Y si alguno tenéis dudas sobre si la ha reconocido o no, observar esto que dice cuando pide el postre al camarero. Pour moi, un café serré, et pour la demoiselle, un verre de lait. ¿Recordáis que os dije que el detalle del vaso de leche iba a ser importante? Acaba de insinuarle a Sosan que la conoce. Y es que, como ya hemos visto antes, y acabamos de volver a ver ahora mismo, Hans Landa disfruta provocando sufrimiento a quien interroga y obligándole a tener que disimularlo. Además, por no hablar de la manera en cómo la interroga respecto a cómo ha llegado a ser la propietaria del cine. Expliquez-moi, comment se fait-il qu'une jeune femme comme vous arrive à posséder un cinéma? En este momento, Landa se debate en qué decisión tomar. Tras haber jugado con Sosan durante todo este interrogatorio, ha intuido las motivaciones de esta y, sobre todo en este punto, ya está al corriente de las actividades de los bastardos, tal y como le reconocerá Aldo en la entrevista posterior, ya que ha interrogado a todos los soldados que le han hecho el tatuaje budista en la frente, por lo que se debate entre desbaratar la operación o por el contrario permitir que suceda, dependiendo de que le reporte mayor beneficio. Y tras jugar con esta por última vez, Il y avait une autre chose que je voulais vous demander, toma la decisión. mais maintenant, sur ma vie, impossible de m'en souvenir. Enfin, bon, ça ne devait pas être important. Y cuando digo que ha jugado con Sosan, me quedo corto. Y si no, mira su reacción cuando este da por concluida la entrevista y se marcha. Y si bien en este momento Hans Landa no tiene aún todas las piezas del puzzle, las unirá en breve. Antes de sus últimas apariciones, de nuevo un parón por contexto. Los bastardos en paralelo se enteran de que el evento se producirá en el cine de Sosan y teniendo en cuenta que el local es pequeño, ven la oportunidad perfecta para realizar un atentado contra la cúpula nazi, por lo que los miembros de habla alemana de los bastardos irán junto a un oficial británico que también sabe el idioma a preparar un atentado junto a una espía alemana, la actriz von Hammersmith, la cual trabaja para ellos, por lo que se reúnen en un bar en un sótano para planear todo esto. Efectivamente, todo se va a la verga. Y mueren todos menos von Hammersmith, la cual acaba con un tiro en el pie. Respecto a esta escena, que es brutal, tengo un vídeo entero hablando sobre esta, explicando cómo Tarantino maneja la tensión y las expectativas, por lo que al final de este vídeo te dejaré un link para que lo puedas ver. Pero espera, seguimos con este. El asunto es que el mismo Landa, quien va a investigar este suceso, se encuentra con el resultado del tiroteo, en la cual no solo va a lograr descifrar la última pieza de este rompecabezas, ya que no solo se va a encontrar con un autógrafo de von Hammersmith, sino que también encontrará su zapato con el cual protagonizará su versión retorcida del cuento de Cenicienta. Pero además, esta escena de investigación demuestra una cosa más, que no hay ningún plan de los bastardos que hubiera podido tener éxito sin la colaboración expresa de Landa, ya que si bien la infiltración de Aldo y sus dos soldados haciéndose pasar por italianos es lamentable y obvia, Corlomi, ¿lo pronuncio correctamente? Sì, corretto. Per cortesia, me lo ripeti ancora. Urlami. Mi scusi con me? tampoco hubiera sido exitoso el plan original de infiltrar a los tres que han muerto en el tiroteo, ya que reconoce al instante por ejemplo a Hugo Stiglitz, al cual le muestra su desprecio por ser un traidor. Irónico teniendo en cuenta que hará lo mismo al final de la película, o reconociendo incluso al Capitán Whelan. Y esto no es para nada poca cosa,
Que Landa conozca a Stieglitz no es para nada raro, ya que es considerado como un traidor infame por los propios alemanes. Pero al reconocer a simple vista a Wilhelm, un judío austriaco que huyó a Estados Unidos y se enroló en el escuadrón, demuestra el enorme conocimiento que tiene Landa sobre los bastardos, lo cual revela la ironía máxima de esta película, y es que Hans Landa es a la vez el villano y el héroe de esta historia, ya que sin él Hitler no hubiera sido asesinado. Con todo esto ya estamos llegando al final. La siguiente aparición de Landa ocurre durante el evento en el cine, situándose en una planta superior, observando todo y a todos como un ave rapaz esperando a caer sobre su presa, encontrándola y yendo a confrontar a los infiltrados. Y aquí veremos a Landa con otra actitud, puesto que tiene una confianza en exceso, aunque motivos no le falten, dado que tiene toda la situación dominada al milímetro. Esto se puede ver en su reacción una vez que von Hammersmith le miente en cómo se ha hecho la herida de la pierna. Ich habe mich dummerweise, muss ich eingestehen, im Bergsteigen versucht. Bergsteigen? Dabei haben Sie ein Bein verletzt. Beim Bergsteigen? Una carcajada final que evidencia que está tan convencido de su victoria final que incluso la celebra antes de lograrla. Recordemos que antes de este cambio de actitud, Hans Landa se burlaba de sus víctimas con indirectas. De hecho, veremos que a partir de ahora prescinde totalmente de estas y va directo a la yugular. Du gibst es so frisch wie mein alter Onkel Gustav. Wann haben Sie denn diesen Berg bestiegen? Gestern Nacht? Scharfes Auge, Oberst. Es ist gestern Vormittag passiert. Und wo genau in Paris ist dieser Berg? Ich mach doch nur Scherze. Gnädiges Fräulein, Sie kennen mich doch. Meine Scherze sind ein bisschen grob. Pero sobre todo, su máxima contradicción como personaje lo veremos en el interrogatorio con von Hammersmith. Este obliga ya sin indirectas a esta a poner su pie sano sobre su regazo, ya que va a culminar su cuento de Cenicienta, quitándole el zapato que lleva en ese momento en un primer plano de sus pies. ¿Cómo se nota que esto está dirigido por Quentin Tarantino? Pero sobre todo, su punto más sádico es cuando Landa le pide que le pase un objeto de una de sus bolsas, haciendo que ésta se dé cuenta de la situación al ver que es el tacón que ha perdido, siendo cruel hasta el final. Pero su máxima contradicción como personaje se verá cuando confronta la traición de von Hammersmith Voilà. What's that American expression? If the shoe fits, you must wear it. y la ataca. Por cierto, este realismo de la asfixia es porque realmente Tarantino la ahogó con sus propias manos para lograr este plano tan realista, porque casi matar a Uma Thurman en Kill Bill no le pareció suficiente. Pero volviendo con el asesinato a la actriz, este demuestra su contradicción de nuevo al castigar por su traición al Reich, pese a que él está haciendo exactamente lo mismo en ese momento, matándola sin tener necesidad alguna, puesto que si tenemos en cuenta que va a cambiar de bando, está literalmente matando a una aliada eso sí, que admira como actriz. Un personaje hermoso dentro de su contradicción. Der Kerl im weißen Smoking. Pero con esta orden, vemos hasta qué grado tenía preparado ya todo, pues no hace falta decir el qué, sino a quién. Con esto llegamos al final de la película. Landa casi calcula a la perfección su jugada. Y sí, digo casi, porque durante la captura Aldo tiene una pista de lo que le va a suceder por subestimarle. Landa en una conversación final con este revela sus motivos reales, y no es ni más ni menos que lograr un pacto para mejorar su posición. Antes he mencionado que esto no lo hace para salvarse de una derrota inminente como ocurrió con la toma de Berlín. Lo primero de todo y lo evidente es porque esto ocurre en un universo alternativo. Una pista muy ligera que refuerza esta idea es básicamente que le meten plomo a la cara de Hitler. La segunda, menos útil, es que la historia empieza en 1941 y que Susan es presentada de nuevo 4 años después, es decir, 1945, año de la derrota de la Alemania nazi, siendo además el evento del estreno justo en París, ciudad que fue liberada de los nazis en 1944. Por lo que se da a entender que Landa no abandona un barco que se está hundiendo, sino que va a propiciar la caída del Reich por un beneficio propio. Landa durante toda esta entrevista con Aldo demuestra que es claramente superior a él, y que no le es un rival. Además de ver otra vez la contradicción de su honor, primero renegando de su apodo, del cual se mostró orgulloso anteriormente. You're a Jew hunter. I'm a detective. Damn good detective. Finding people is my specialty, so then yes, some of them were Jews, but Jew hunter? Just a name that stuck. Are you the Jew hunter? Precisely. I love my unofficial title, precisely because I've earned it. Mientras que en paralelo no disimula su antisemitismo. Gentlemen, I have no intention of killing Hitler for the Allies, only later to find myself standing before a Jewish tribunal. Como resultado de todo esto,
le gana la mano a los bastardos y pacta para no avisar del atentado dejando que ocurra a cambio de la ciudadanía estadounidense, inmunidad y perdón por sus delitos y mucho dinero. Bueno, de hecho, realmente hace algo más que simplemente dejar estar las cosas, ya que pone debajo de la cúpula nazi la dinamita que le quitó Aldo cuando le arrestó, lo cual tiene como resultado indirecto, eso sí, volar por los aires a 2 de los bastardos más adelante. Pero qué más da, al fin y al cabo iban a morir todos, ¿no? La película acaba con un aparente final feliz para el protagonista de este vídeo, el cual se dirige hacia la zona controlada por los aliados, mientras que con nostalgia y con orgullo de lo que ha hecho, mira el cuchillo de Aldo. Aunque ya sabemos, eso sí, que esto no acaba así, ¿verdad? Hans, fruto de su ego y de celebrar su victoria antes de tiempo, no ha analizado bien a Aldo. Y es que el personaje de Brad Pitt da para análisis propio, ya que pese a ser el jefe de este pelotón, es un hombre bruto y bastante básico, el cual eso sí, es bastante bueno en la táctica de combate, pero no es el general Jackson como él mismo dice. Are you mad? What have you done? I made a deal with you, General, for that man's life! Irónicamente, Aldo sí calcula bien su decisión, sabiendo que no puede matar a Landa pese a que lo desee, así que calcula las consecuencias de sus actos. Yeah, they made that deal, but they don't give a fuck about him. They need you. You'll be shot for this! No, I don't think so. More like chewed out. I've been chewed out before. Las ve asumibles y procede. But I do have one question. I imagine you won't take off that handsome-looking SS uniform of yours, ain't you? Now that I can't find. At some point you gotta have to take it off. So, I'm gonna give you a little something you can't take off. Todo esto ante un Haslanda que ya sabe lo que le viene precisamente porque ha interrogado a todos y cada uno de los soldados que anteriormente Aldo ha marcado. Acabando con una frase que define perfectamente lo que había pensado Tarantino cuando vio el corte final de esta película y del pedazo de personaje que había construido. What's up, you bitch? I think this just might be my masterpiece. Si te ha gustado este vídeo, tengo otro en el que hablo de la escena del tiroteo del bar y de cómo Tarantino juega con la tensión y expectativa. Así que dale un like, comenta qué te ha parecido este vídeo y nos vemos en el siguiente.